Queridos hermanos, buenos días. Dios en su misericordia nos concede un día más de vida para adorarle. El Señor establece en el capítulo 43 de Isaías, versículo 21. El pueblo que yo he formado para mí proclamará mi alabanza. Nosotros somos parte de ese pueblo. Hoy tenemos el privilegio de adorar a nuestro Rey. Entreguémosle la mejor de las adoraciones. Oremos. Tú eres el Dios único y verdadero, que hizo los cielos, la tierra, la mar, hacedor nuestro, justo, grande en misericordia y poder. Nosotros con humildad nos presentamos delante de ti para ofrecerte este culto de adoración. Te suplicamos que lo aceptes. Gracias por el privilegio que tenemos de ser llamados tus hijos a través del precio de sangre que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario en nuestro favor. Queremos glorificarte hoy y para siempre. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, cantemos alegremente al Señor. Tenemos un bloque de alabanzas y posteriormente regresamos para orar por las necesidades de la congregación. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción, piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad, consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia allí, pues mi pecado Él llevó en su aflicción vida me dio. En un sepulcro Él yació, el cuerpo inerte del Señor, mas el tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz, y al triunfar sobre el mar, perdió el pecado potestad. El suyo soy, el mío es, pues con su sangre me compró. Desde el nacer hasta el morir, sé el poder de Cristo en mí. No temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder, ningún afán de Él me
su poder me sostendrá. Al despertar la mañana, cándida y primaveral, escucho el concierto, su canto matinal, el susurro de un arroyo, a la sombra del palmar, las aves siempre entonan, elevan su cantar, toda obra de sus manos entona una alabanza, porque en tu providencia conserva su esperanza. Y yo quiero con mi canto unirme a la armonía, que llegue a tu presencia con mucha alegría. Tú creaste toda vida, preservas todo ser, sublime maravilla, mis ojos pueden ver. Alimentas a las aves, das la lluvia y el calor, inspiras con tu luna, alumbras con tu sol. Toda obra de tus manos entona una alabanza, porque en tu providencia conserva su esperanza. Y yo quiero con mi canto unirme a la armonía, que llegue a su presencia con mucha alegría. Hermanos, es momento de traer nuestras necesidades al trono de la gracia, sabiendo que por los méritos de Cristo Jesús nosotros tenemos libre acceso. Tenemos la completa seguridad de que nuestro Padre Celestial nos escucha. Gracias a Dios por este privilegio. Hermanos, en un abrir y cerrar de ojos, hoy nos encontramos en julio de 2020. Ha sido un año muy complicado debido a la pandemia que afecta al mundo entero. Vemos muerte, vemos enfermedad, vemos dolor, vemos tristeza. Vemos afectación económica en los gobiernos, en las empresas y en muchos hogares. Violencia familiar. En fin, incertidumbre en muchas aristas. Pareciera un caos completo. Pero nosotros sabemos que nuestro gran Dios tiene el poder total, control supremo sobre todas las cosas. Y no hay nada que pueda salirse de su mano. La Escritura nos enseña en el Salmo 135, versículo 6. Que todo cuanto el Señor quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. En el libro del profeta Isaías, capítulo 43, versículo 13, nuestro Dios hace una declaración asombrosa y dice: aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? El Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. En el libro del profeta Daniel, capítulo 4, versículo 35, leemos: Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle: ¿qué has hecho? Estos versículos, entre muchos otros que hay en la Escritura, nos muestran la soberanía de nuestro gran Dios. A lo largo de la historia, Él ha hecho lo que ha querido. No hay nadie que pueda obstaculizarlo. Nadie puede frustrar sus planes. Nada puede escapar de su brazo poderoso. Por lo tanto, tu futuro, tu porvenir, tu vida, la vida de tu esposo, de tus hijos, de tus seres queridos, tus bienes, tus posesiones, todos están en la mano de un Dios que es soberano. Recordemos su fidelidad, recordemos su amor, recordemos el cuidado que Él tiene para nosotros.
y esforcémonos por agradarle. Si el Señor dice no, ninguna cosa podrá afectarnos. Si el Señor dice no, ninguno de nuestros cabellos será despeinado. Recordemos que todas las cosas que nuestro Padre Celestial permite en nuestra vida, los hace con un propósito, y todas estas nos ayudan a alcanzar la estatura de Cristo Jesús. Oremos. Padre, nosotros acudimos a ti en busca de refugio porque tú eres nuestro Dios. Te damos gracias por el privilegio que tenemos de saber que tú eres nuestra ayuda, nuestro escudo oportuno. Nosotros estamos llenos de debilidades, estamos llenos de desaciertos, somos apáticos y luchamos día a día en contra de nuestra naturaleza. Por ello, rogamos, Señor, que tú nos des fuerza. Rogamos que tú nos des aliento para no desfallecer y que no permitas ningún segundo que podamos desapartarnos de ti. Que tu Espíritu Santo nos conceda el arrepentimiento por aquellas cosas que hemos hecho indebidamente, por aquellas cosas que nos permiten quitar los ojos de la cruz. Ayúdanos, Señor, a vencer nuestros temores. Ayúdanos a tener el ánimo y la diligencia para estudiar tu palabra. Danos fe para creer en ella y descansar en tus promesas. Te ruego que dispongas en nuestro corazón el obedecer y que podamos, Señor, gozarnos de todos los mandamientos que tú has establecido para nuestra vida. Rogamos que nosotros, como linaje escogido, como real sacerdocio, como nación santa, como pueblo adquirido por la sangre preciosa de Cristo Jesús, seamos capaces de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendito sea tu santo nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, cantemos con gozo al Señor. Tenemos un bloque de alabanzas. Posteriormente, escucharemos la predicación con toda diligencia. Hoy está a cargo de nuestro hermano José Carlos Ángeles. Buenos días, hermanos. Dice el Salmo 145, 3, 4, 18 y 19. Grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable, generación a generación. Celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Hermanos, ¿creen que Dios es grande? ¿Que su nombre es hermoso? ¿Que es incomparable? ¿Que es glorioso y poderoso? Si has experimentado su grandeza, te invito a que cantemos de su hermoso nombre. Tú fuiste el Verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es,
el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, gloria proclaman, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparables, poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es amor, paz y perdón, por mí murió en el Calvario, mas de la tumba con poder resucitó. Grato es tener a un tierno niño, precioso don que Dios nos da. Cuánto mejor cuando Él recibe al Salvador y vida eterna gozará, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque vive hoy. Se acabará mi vida un día, enfrentaré muerte, dolor, mas a Jesús veré en la gloria y reinaré con mi triunfante Salvador, porque Él vive, no temo el mañana,
porque Él vive. Seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Buenos días, hermanos. Vamos a continuar nuestro estudio de Primera de Timoteo. Y bueno, ustedes saben que durante los últimos mensajes hemos estado viendo las cualidades que la palabra de Dios requiere para un obispo, pastor o anciano de la iglesia. Y comenzamos con las cualidades morales y después vimos la vida hogareña del pastor. En cuanto a las cualidades morales, dijimos que debe ser un hombre íntegro, un hombre intachable. Dice la palabra de Dios que debe ser irreprensible. Esto no significa que sea perfecto. Más bien, que su vida y su testimonio no deben estar arruinados por algún vicio o algún pecado evidente que impediría que él fuera un modelo o el modelo más elevado de conducta piadosa para la congregación. Entonces, algunas de las características que se mencionan en esta área es que no sea un mujeriego, que no sea un borracho, que no sea pelonero ni avaro, sino que sea prudente, amable, apacible, hospedador, que tenga aptitud para enseñar y, por supuesto, para enseñar la palabra de Dios. En cuanto a su vida hogareña, vimos que el pastor debe saber manejar los asuntos domésticos que tienen que ver con la administración de sus propiedades, con la educación, la evangelización de sus hijos, que muestre habilidades en el hogar antes de demostrar su ineptitud en la iglesia. Entonces, el día de hoy vamos a seguir hablando de los requisitos para ser un anciano de la iglesia, pero ahora veremos lo que enseña nuestro pasaje acerca de la madurez espiritual de este candidato a convertirse en el pastor o en el líder de la iglesia. Y la próxima vez hablaremos de lo que tiene que ver con su testimonio público. Entonces, en cuanto a su madurez espiritual, lo que dice nuestro texto pareciera ser obvio. Un pastor tiene que ser un creyente maduro. Y sin embargo, veremos que en muchas ocasiones se hace caso omiso de este requisito y el riesgo es muy alto. Por eso Pablo da una seria advertencia al respecto. Entonces, en esta mañana veremos la madurez espiritual que deben tener los obispos para que entendamos la importancia que esto tiene. Entonces, vamos a leer una vez más el pasaje de 1 Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 7 para tener el contexto del pasaje. Acompáñenme en sus Biblias, 1 Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 7. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Oremos. Señor, gracias por tu palabra que es tan clara. Gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos, aunque sea a través de los medios electrónicos en esta mañana, para poderla estudiar, para poder aprender más acerca de ti.
Gracias, Señor, porque tú nos permites ver las cualidades que debe tener un pastor, un anciano, un obispo de la iglesia, para que sea conforme a tu voluntad. Señor, qué fácil sería para nosotros escoger a cierto tipo de personas, a cierto tipo de hombres en los cuales vemos algunas cualidades o algunas virtudes, pero tú en tu palabra has dejado claramente establecido quién es el que puede ser un obispo o un pastor. Tú has dejado claramente establecidas las características que debe tener. Señor, ayúdanos a entender esto y Padre, que haya en nosotros pues siempre el deseo de esperar a buscar una persona que cumpla con esos requisitos y no apresurarnos a nombrar a la persona que nosotros creemos que puede ser. Señor, que hagamos las cosas conforme a tu voluntad. Y gracias porque en esta iglesia nos has dado líderes que cumplen con estos requisitos. Y Señor, si en un futuro hubiera la necesidad de nombrar algún otro pastor, algún otro anciano en la iglesia, que seamos sabios para determinar quién puede ser, conforme a lo que tú has establecido. Señor, ayúdanos en nuestro estudio de esta mañana, bendícenos y permítenos, Padre, que lo que hablemos aquí sea para tu gloria, para edificación de tu congregación. Y Señor, que salgamos de aquí bendecidos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces vamos a dividir el mensaje en dos partes. Y en primer lugar veremos una prohibición y en segundo lugar una advertencia. Entonces vamos a la primera parte. Encontramos la prohibición en la primera parte del versículo 6, que es en donde nos vamos a enfocar esta mañana, donde dice, no un neófito. Según el diccionario, la palabra neófito significa persona que se ha adherido recientemente a una causa, a una ideología, una colectividad, un partido político, etc. Etimológicamente, la palabra neófito se refiere a una planta nueva o recién plantada. En el contexto cristiano, obviamente, se refiere a un recién convertido, a un nuevo creyente, posiblemente a una persona que recién se acaba de bautizar. Y debería ser obvio que una persona nueva no puede y no debe desempeñar la función de mayor responsabilidad dentro de una iglesia. Piensen ustedes en un ejemplo mundano. ¿Creen ustedes que una empresa como la Ford o la Coca-Cola o Starbucks contratarían como director general a un chamaco recién egresado de la universidad sin experiencia en el mundo de los negocios? ¿O los electores en una democracia votarían para presidente por un inexperto que apenas sabe qué es lo que tiene que hacer? Seguramente que no. Y si lo hicieran, sin duda sería un desastre. Y si en el mundo secular no se debe poner a un inexperto en el puesto de mayor responsabilidad, cuánto menos en la iglesia. En el mundo secular estamos hablando de que están en juego cosas temporales y pasajeras, como el dinero, los negocios, las utilidades, la economía, la salud o el bienestar, tal vez incluso la vida física. Pero en la iglesia estamos hablando del destino eterno de las almas. No podemos tomarlo a la ligera. No es un juego. Sin embargo, es lamentable que en muchas iglesias no se tome en cuenta este principio y se nombren como pastores a hombres que, aunque sean muy piadosos, entre comillas, carecen del conocimiento o de la experiencia necesarios para desempeñar tan importante función. Y es muy común, sobre todo cuando se establece una nueva obra, que se nombren pastores de manera apresurada, para que quien llevó el evangelio a esa zona se pueda mover a otro lado, a seguir predicando el evangelio. Pero se deja a la iglesia en manos de neófitos. Este no es el ejemplo que encontramos en la Biblia. Noten en particular lo que hizo Pablo en Éfeso, donde se encontraba Timoteo cuando el apóstol le escribió esta epístola que estamos estudiando. Hacia el final de su segundo viaje misionero, cuando Pablo iba de camino hacia Jerusalén, pasó por Éfeso por primera vez. Y acompáñenme a Hechos capítulo 18, versículos 18 al 21. Hechos 18 del 18 al 21.
Dice así el texto: Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso, y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Entonces, lo que encontramos aquí es que Pablo estuvo brevemente en la ciudad de Éfeso, pero aprovechó para predicar el Evangelio, y cuando tuvo que irse, no nombró pastores al vapor, como decimos, para que se hicieran cargo de la iglesia que recién se formaba. Lo que hizo fue dejar encargados a Priscila y Aquila, que eran un par de creyentes maduros que habían viajado con él. No eran ellos los pastores, especialmente Priscila, quien, como ya hemos visto, por ser mujer no podía haber sido pastora, como el mismo Pablo lo instruye claramente en esta y otras epístolas. Pero ni siquiera Aquila se menciona que fuera el pastor. Se quedó como una especie de misionero encargado de evangelizar y predicar la palabra para crecimiento de los nuevos creyentes y para alcanzar a los inconversos de aquella región. Ahora, unos versículos más adelante, del 24 al 28, encontramos a esta pareja trabajando en Éfeso, cumpliendo con esas funciones en la ausencia de Pablo. Posteriormente, durante su tercer viaje misionero, el apóstol regresó a esta ciudad y ahí permaneció un buen tiempo evangelizando a los inconversos, edificando a los creyentes, ayudándoles en su crecimiento y en su maduración espiritual. Estuvo en Éfeso durante 2 años y 3 meses enseñando allí hasta que tuvo que salir por la revuelta causada por Demetrio y los plateros, como lo leemos en Hechos capítulo 19. En todo ese tiempo no se menciona que haya nombrado ancianos en Éfeso. Fue hasta tiempo después, cuando ya iba regresando otra vez hacia Jerusalén, luego de haber recorrido varias regiones de Europa durante meses, que se reunió con los ancianos de Éfeso en Mileto y les dio aquel famoso discurso de despedida que encontramos en Hechos capítulo 20. Algunos comentaristas creen que fue poco antes de la salida de Pablo de Éfeso que encargó a Timoteo que nombrara ancianos, y esos ancianos meses después se reunieron con él en Mileto, ya cuando iba de regreso. Bueno, pudiera ser, pero ya hablamos de esto cuando estudiamos la introducción a esta epístola. Y parece que la comisión a Timoteo fue posterior por varios años, pero el punto es que pasó un tiempo considerable, desde la fundación de la iglesia hasta que se nombraron los primeros ancianos. Estamos hablando tal vez de varios años. Fueron años de maduración y de entrenamiento, años de ejemplo, de testimonio, de esfuerzo de creyentes maduros para capacitar a algunos de los nuevos creyentes en la iglesia de Éfeso, de modo que pudieran ejercer adecuadamente la función de ancianos o pastores de la iglesia. No fue algo que se hizo de la noche a la mañana, estableciendo en el liderazgo a hombres inmaduros, recién convertidos e inexpertos, sino que fue un largo esfuerzo para discipularlos, para formarlos, para prepararlos, para que ellos pudieran ejercer esa función de manera correcta, de una manera bíblica. Pensemos cuáles son algunos de los problemas de nombrar obispo, pastor o anciano a un neófito. Y se me ocurren unas cuantas, pero seguramente podríamos encontrar varias más. Déjenme mencionar las siguientes. Un neófito no conoce la doctrina, no es maduro espiritualmente, es inexperto en la solución de conflictos cristianos, o más bien la solución cristiana de conflictos. Desconoce qué es lo que debe hacer un pastor y cómo debe hacerlo. Ahora, veamos esto con un poco más de detalle para que vean lo grave que es. Un neófito no conoce la doctrina. Cuando nosotros leemos la Biblia por primera vez, comenzamos a formarnos una idea de lo que aquí se enseña. Y sin embargo, la Biblia no es un libro de teología sistemática en el que se explica a profundidad cada tema antes de pasar al siguiente. Para comprender una doctrina,
hay que revisar varios pasajes, unos más cortos, otros más largos, de modo que podamos tener un panorama más amplio de esa doctrina. Si tomamos un solo pasaje que hable sobre algún tema, será muy fácil sacarlo de contexto y formarnos una idea equivocada o incompleta acerca de ese tema. Es necesario leer la Biblia varias veces, acompañando la lectura con oración y la ayuda de creyentes maduros para comenzar a formarnos una idea clara acerca de las diferentes doctrinas. Y después, para profundizar, hay que estudiar cada doctrina de manera individual, con la ayuda de diferentes herramientas como concordancias, comentarios, libros de teología, etc. Esto requiere tiempo y esfuerzo, hermanos. Un neófito no ha dedicado el tiempo ni ha hecho el esfuerzo necesario para poder conocer todo esto, por lo que como pastor, su enseñanza sería, en el mejor de los casos, demasiado superficial y poco edificante, o en el peor de los casos, estaría equivocada o incluso sería herética. Pero Pablo quiere que todos los creyentes lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y este conocimiento no llega de manera instantánea, de manera inmediata. Requiere tiempo de estudio para que, como dice en el versículo 14 de ahí de Efesios 4, ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y si esto debe ser para todo creyente, mucho más para los líderes de la iglesia. Un neófito, al igual que cualquier persona, no está bien cimentada en la sana doctrina. Puede ser llevada por cualquier doctrina extraña que llegue a sus oídos. La estratagema que utilizan los falsos maestros para engañar es tomar pasajes sacados de contexto para enseñar cualquier cosa que quieran a partir de pasajes aislados. Un neófito que no conoce la doctrina fácilmente puede dejarse llevar por estas enseñanzas que aparentan estar basadas en la Biblia. Esto lo hemos visto en infinidad de ocasiones con hermanos inmaduros que se van a otras iglesias porque allá les dijeron tal o cual cosa que les pareció muy convincente, pero son incapaces de darse cuenta que son pasajes sacados de contexto. Imagínense el desastre si esas personas pastorearan una iglesia o personas así. No puede ser una persona que desconozca la doctrina la que se encargue de pastorear a las ovejas. Decíamos también que un neófito no es maduro espiritualmente. El conocimiento de la doctrina, el pasar tiempo estudiando la palabra de Dios, debería de ir acompañado de la madurez espiritual, debería de producir esa maduración en la vida del creyente. Pero si no hay un conocimiento, no puede haber maduración espiritual. La palabra de Dios es lo que utiliza el Espíritu Santo para limpiarnos, para transformarnos, para santificarnos, para madurarnos. Ni siquiera el mismo apóstol Pablo, con su conversión milagrosa, su rápida transformación, se convirtió en un líder de la iglesia inmediatamente. No, pasaron varios años. Él da testimonio de esto en Gálatas capítulo 1, versículos del 15 al 24. Vean lo que dice. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí, delante de Dios, que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Entonces, durante este tiempo, Pablo predicaba el Evangelio como cualquier nuevo creyente puede predicar su nueva fe, pero no era pastor, ni obispo, ni anciano de la iglesia. No era uno de los líderes.
Esto sucedió poco a poco cuando, como dice aquí, fue a las regiones de Siria y de Cilicia. Estando allí, vemos en Hechos capítulo 11, versículos 20 al 26 lo que sucedió. Pero había entre ellos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Y fíjense entonces lo que hizo Bernabé estando ahí en Antioquía. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, Antioquía estaba en la frontera de estas dos regiones que mencionó Pablo en Gálatas, Siria y Cilicia. Y Tarso, que era la ciudad natal de Pablo o de Saulo, estaba en la región de Cilicia. Entonces, esas son las regiones que él mencionó ahí en Gálatas 1, que fue después de haber estado brevemente en Jerusalén. Lo que vemos aquí entonces es que después de varios años de su conversión, Pablo llegó a ser maestro de la palabra por invitación de Bernabé, quien era un creyente maduro que seguramente siguió discipulándolo y guiándolo con su ejemplo y con su experiencia, porque él había estado varios años al lado de los apóstoles directamente. Entonces, es hasta el capítulo 13 del libro de los Hechos que vemos que, siendo uno de los maestros de la iglesia de Antioquía, fue llamado por el Espíritu Santo junto con Bernabé, y después de que la iglesia ayunó y oró, fueron ordenados mediante la imposición de las manos, y de esta manera fueron enviados como misioneros en el primer viaje. Entonces, al momento de su ordenación, Pablo ya no era ningún neófito, sino que habían pasado varios años desde su conversión y había madurado espiritualmente. No habían sido años de decir simplemente, soy cristiano de nombre y cuando puedo voy a la iglesia. No, fueron años de crecimiento, de preparación, de estudio, de arduo trabajo. Fue un tiempo durante el cual el Señor mismo lo estuvo preparando directamente, que es el punto que él quiere enfatizar precisamente ahí en Gálatas 1, versículos 11 y 12, y también en el resto de ese capítulo. La maduración espiritual, hermanos, toma tiempo. Un neófito que no ha pasado tiempo en la iglesia, tiempo en oración, tiempo en el estudio de la Biblia, no puede ser maduro espiritualmente y no puede ser el pastor de la iglesia. Otra cosa que mencionamos, un neófito es inexperto en la solución cristiana de conflictos. Debido a nuestro corazón pecaminoso, una de las cosas que un pastor tiene que estar haciendo constantemente es mediar en los conflictos que surgen a cada rato entre las ovejas de la congregación, ayudándolos a resolverlos de manera cristiana. Vean lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículos del 1 al 6. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? O sea, esos conflictos entre hermanos. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues ¿qué no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. En pocas palabras, Pablo no permite que los creyentes estén peleando entre los tribunales del mundo. Si hay un conflicto entre creyentes, se tiene que arreglar entre creyentes, al interior de la iglesia. Y dice aquí que no hay entre vosotros sabio, ni siquiera uno que pueda juzgar entre sus hermanos.
El pastor debería ser de esos sabios que pueden juzgar entre sus hermanos y dar un consejo basado en la palabra de Dios. Pero un neófito que aún no se ha desprendido completamente de su forma mundana de pensar, ¿qué va a aconsejar? ¿Qué clase de consejo va a dar? No, no te dejes, desquítate, que no se pase, demuéstrale quién eres. En vez de eso, debería dar un consejo bíblico, como el que encontramos, por ejemplo, en Mateo 5, 38 al 48. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero si el pastor es un neófito que no conoce la doctrina, que no ha madurado espiritualmente, ¿cómo va a ayudar a las ovejas a comportarse espiritualmente? ¿Cómo las va a aconsejar para que obedezcan los mandatos del Señor si ni siquiera los conoce? Si aún trae una forma de pensar acorde al viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, como dice Efesios 4:22. No es posible. Otro problema más con un pastor neófito es que un neófito desconoce qué es lo que debe hacer un pastor y cómo debe hacerlo. Un pastor neófito no solamente ignora cómo dar un consejo bíblico para la resolución de conflictos, sino que también ignora cómo hacer casi cualquier cosa de manera bíblica, incluyendo, por supuesto, sus funciones pastorales. Por eso hay tantos pastores que quieren manejar la iglesia de formas no bíblicas. Por ejemplo, en la actualidad está muy de moda querer manejar la iglesia como si fuera una empresa. Y algunos pastores podrán tener mucha experiencia y ser expertos en manejo de empresas, pero si son recién convertidos, seguramente no tendrán ni idea de cómo manejar una iglesia. Una iglesia es muy distinta a una empresa. Sus objetivos son completamente diferentes, sus métodos son completamente diferentes, sus ámbitos son completamente diferentes y por lo tanto la forma de manejarlas es completamente diferente. Una empresa es un negocio y su objetivo es maximizar las ganancias. Independientemente de lo que digan en cuanto al servicio al cliente, su compromiso con el medio ambiente, su responsabilidad social, su objetivo siempre serán las ganancias. Por su parte, el objetivo de una iglesia es, o por lo menos debiera ser, darle la gloria al Señor. Pero es lamentable que muchas iglesias le han dado al mundo la impresión de que su objetivo también es maximizar las ganancias, como si fueran una empresa. Manipulan, exprimen y exhiben a la gente que no ha ofrendado para que lo haga, para obligarlos a hacerlo. Pero eso ya no es una ofrenda voluntaria, es un impuesto obligatorio. Y para lograr su objetivo, los métodos de la empresa son la publicidad y el buen servicio al cliente. Por su parte, para lograr su objetivo, los métodos de la iglesia debieran ser la oración y el sometimiento a la voluntad de su Señor. Pero es lamentable que muchas iglesias que se llaman a sí mismas cristianas estén adoptando los métodos empresariales, haciendo encuestas entre sus congregantes para saber qué es lo que les gustaría tener en los servicios dominicales. Quienes asisten a la iglesia ya no son vistos como creyentes, sino como clientes. Y esas iglesias quieren darle al cliente lo que pida para que se sienta satisfecho y vuelva a consumir. Ya no es la palabra de Dios, sino la congregación quien determina qué es lo que se debe hacer en la iglesia. Pero la iglesia debiera reunirse
para la adoración, para la oración, para la edificación y después dispersarse para la evangelización. Tristemente, ahora muchas iglesias se reúnen para la diversión y el entretenimiento. El pastor, en vez de ser un predicador que proclame el mensaje del evangelio y que haga sentir mal a la gente por su pecado, parece más un showman, un hombre espectáculo, un payaso encargado de hacer reír a la gente o de hacerla sentir bien a pesar de su pecado. Por otra parte, el ámbito de las empresas es el mundo, las cosas materiales, físicas, terrenales, vanas y pasajeras. El ámbito de las iglesias debiera ser espiritual, celestial, las cosas eternas y gloriosas. Pero cada vez más iglesias están tan centradas en las cosas de este mundo que hacen a un lado lo verdaderamente importante. Cuando el pastor es un neófito, difícilmente alcanzará a comprender la diferencia. Y si está familiarizado con el mundo de los negocios, va a querer manejar la iglesia como si fuera una empresa. Pero la Biblia enseña que el pastor debe estar dedicado a la palabra de Dios y a la oración. Tiene que entender que su lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y que, por lo tanto, debe de tomar toda la armadura de Dios para que pueda resistir en el día malo, como lo enseña Efesios 6. La función principal del pastor es la predicación y la enseñanza de las Escrituras. ¿Qué hace un pastor? Apacienta las ovejas, les da de comer, las lleva donde hay buenos pastos, las cuida. Así el pastor de la iglesia debe alimentar al pueblo de Dios con la palabra de Dios. No está para descubrir el hilo negro, partiéndose la cabeza, tratando de saber qué innovaciones implementar para hacer más atractiva la iglesia. Está para estudiar la Biblia y explicarla a la congregación. ¿Cómo podría ser esto un neófito si apenas comienza a conocerla? Mucho menos sabe cómo debe interpretarla ni cómo debe explicarla. Entonces, vemos que Pablo advierte de manera muy clara que el obispo, pastor o anciano no debe ser un neófito. Pero después de esta prohibición, él agrega, en segundo lugar, una advertencia. Y nos pone ahí una advertencia muy clara en la segunda parte del versículo 6. Dice, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Lo primero que encontramos en esta advertencia es que si se pone como pastor a un neófito, a un recién convertido, podría envanecerse. Y la palabra que Reina Valera 60 traduce envaneciéndose es el participio de un verbo griego que tiene la misma raíz que otra palabra que significa humo o vapor. El sentido sería tener humo en la cabeza. También está muy cercanamente relacionado con otro verbo que significa cegar. Entonces nuestro verbo significa estar envuelto en humo, ser extremadamente orgulloso, ser vanidoso, ser necio, dice un diccionario, o estúpido, estar loco o demente, ser tan arrogante como para estar prácticamente demente, ser absurdamente arrogante. Por supuesto que el envanecimiento es algo que podría ocurrirle a cualquier persona, inconversa o creyente, recién convertida o madura. Sin embargo, el riesgo de que esto ocurra es mayor en un inconverso que en un creyente, y es mayor en un neófito que en un creyente maduro. En teoría, un creyente maduro debería ser menos propenso a caer en el orgullo o envanecimiento que un neófito o que un inconverso. No es una garantía, pero disminuye las probabilidades. Todo creyente, pero más un pastor, debe estar continuamente examinándose a sí mismo para asegurarse de no caer en el envanecimiento. Pero colocar a un novato e inexperto en una función de liderazgo dentro de la iglesia es exponerlo indebidamente a la tentación del orgullo, y esto puede hacerlo caer en la condenación del diablo.
Esta expresión, la condenación del diablo, no se refiere a que el diablo vaya a condenar a la persona que se envanece. En la Biblia jamás se habla de que el diablo sea el encargado de enjuiciar a los pecadores. Muchas personas, aún entre los creyentes, tienen la idea equivocada de que Satanás tiene algún tipo de poder que en cierta forma es la contraparte de Dios, con poder y autoridad similares pero opuestos. No sé si quieren hacer una aplicación espiritual de la tercera ley de Newton, que dice que a toda acción corresponde una reacción igual pero en sentido contrario. O si quieren introducir al cristianismo el concepto taoísta del yin y el yang, un dualismo atribuido a todo lo existente en el universo que describe dos fuerzas fundamentales, opuestas y complementarias. O tal vez han sido influenciados por el concepto budista e hinduista del karma, esa supuesta ley cósmica de retribución debida a una especie de espíritu de equilibrio. O no entiendo por qué, si la Biblia habla claramente de que Dios es el Ser Supremo, el único Dios todopoderoso y eterno, inmutable, omnisciente y omnipresente, algunos ven a Satanás como si fuera el equivalente negativo de Dios, quien, así como Dios reina soberano en los cielos, reina soberano en el infierno, controlando todo lo que allí ocurre y causando los males de esta tierra. Este tipo de creencias mundanas y paganas atribuye un poder extraordinario a Satanás, quien parece tener a Dios constantemente en jaque. No podemos negar que Satanás, al igual que el resto de los ángeles, tanto los santos como los caídos, es un ser poderoso si lo comparamos con un ser humano. Pero también tenemos que reconocer que al lado del Creador, al igual que el resto de los ángeles, es un ser insignificante. Comparado con el poder, la grandeza, la majestad de Dios, simplemente no tiene nada que ver. Te preguntarás entonces, ¿por qué causa tanto daño? ¿Por qué no Dios simplemente acaba con él y con el resto de la maldad en el mundo? Bueno, ese sería un tema para otro mensaje. Pero la respuesta corta es que la existencia del mal nos hace apreciar, por contraste, el amor y la bondad de Dios. Pero volviendo al punto, Satanás no será el encargado de condenar a los orgullosos. La frase, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, la debemos entender como si dijera, no sea que envaneciéndose caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. ¿Por qué lo dice así? Porque Satanás fue el primer ser que se envaneció y en algún momento, entre la creación y la tentación de Eva, por así decirlo, su condenación es el prototipo de todos los que son condenados por el orgullo. Los profetas Isaías y Ezequiel nos hablan de la caída de Satanás. Dice en Isaías capítulo 14, versículos 12 al 15, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Noten que aquí se le llama lucero a Satanás. La palabra latina para lucero es Lucifer, otro de los nombres por los que se conoce al diablo. Pero vean que Satanás quería ser exaltado a la misma altura que Dios, lo cual nos dice que se había envanecido. Y el pasaje de Ezequiel 28, versículos del 12 al 17, nos dice por qué se enalteció Satanás. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado
hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. ¿Cuántos y cuántas hay hoy en día que se sienten la divina garza, orgullosos, con motivo o sin él, de su hermosura? Narcisistas enamorados de sí mismos, como Gordolfo Gelatino. Pero eso fue la perdición de Satanás. Se enorgulleció, se envaneció, se enalteció, se ensoberbeció. Y dice la Biblia que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. En nuestro pasaje, Satanás es presentado como el prototipo de aquellos que se envanecen y como consecuencia son condenados. Y esto es lo que le puede suceder a un neófito que sea colocado de manera prematura en el liderazgo de la iglesia. Por supuesto, Dios no quiere eso y por ello manda que el obispo no debe ser un neófito. En conclusión, hermanos, debemos permitir que los creyentes maduren. Debemos tomarnos el tiempo que sea necesario para que crezcan espiritualmente. Debemos trabajar arduamente para el desarrollo de los futuros líderes, especialmente cuando se planta una nueva iglesia con personas recién convertidas. El establecimiento de misiones no es una competencia para ver quién siembra más iglesias. Eso es algo que precisamente lleva al orgullo. Yo establecí tantas misiones, yo fundé tantas iglesias, yo evangelicé a tantas personas. Confórmate con una iglesia, pero bien establecida, con fundamento sólido, con cimientos fuertes, bien arraigadas en la palabra de Dios. El establecimiento de nuevas obras es una labor necesaria y muy digna para la que se debe de tomar el tiempo suficiente. Si tú anhelas obispado, debes saber que por tu propio bien es necesario que madures espiritualmente antes de que se te pueda considerar para ejercer esa función. No comas ansias, espera en el Señor y permite que madure su obra en ti. Oremos. Señor, gracias porque tu palabra es clara. Gracias por esta seria advertencia acerca de no apresurarnos para nombrar pastores o líderes, sino que deben ser personas maduras, que conozcan tu palabra, que conozcan la doctrina, que te conozcan a ti. Señor, te pedimos, si en el futuro han de levantarse más pastores en nuestra iglesia, que nos des la sabiduría para poder esperar un creyente maduro, un creyente firmemente cimentado en tu palabra, que te ame, que te busque, que te sirva, que te conozca, que viva para tu gloria, que su prioridad sea hacer tu voluntad y no exaltarse a sí mismo. Señor, te pedimos por cada miembro de nuestra iglesia, por cada varón que quizás podría llegar a ser un líder más adelante. Señor, trabaja en nuestros corazones, moldéanos a tu imagen, madúranos para servirte fielmente. Te pedimos también por nuestras hermanas, que aunque no pueden ejercer la función pastoral, pueden servir en diversos ministerios, dándote la gloria y la honra, siendo fieles en aquellas cosas en las que tú les has puesto. Y gracias, Señor, porque en tu palabra nos muestras claramente la forma de hacer las cosas. Ayúdanos a ser fieles en obedecerlas, en ponerlas por obra, en cumplirlas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Muchas gracias.
Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. Gracias a Dios por la palabra expuesta, que sea para honra y gloria de su santo nombre y para el bien de nuestras almas. Y asimismo damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano José Carlos Ángeles, que el Señor lo siga bendiciendo y utilizando en gran manera. Hermanos, ahora es momento de traer las ofrendas que hemos preparado para nuestro Dios. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7, dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La Escritura nos llama a no ofrendar con tristeza. Algunas versiones de la Biblia traducen esta palabra como hacerlo de mala gana o hacerlo a regañadientes. Por lo tanto, evitemos dar con disgusto, con repugnancia, con el dolor de haber hecho algo. Antes, recordemos que todo cuanto tenemos
proviene del Señor, que es producto de su misericordia, y sus bendiciones deben llevarnos a responder en agradecimiento al Señor y no en una actitud de tristeza. Si alguna vez has ofrendado así, con tristeza, pide perdón al Señor y ruega que Él cree en ti este ánimo de dar. Oremos. Padre, tú eres el dueño de todo. ¿Qué hay que no hayamos recibido que provenga de ti? La respuesta es nada. Tú eres el Dios de toda provisión y misericordia que suple nuestras necesidades y nos ayuda en nuestro diario vivir. Estamos agradecidos. Rogamos que aceptes la ofrenda que hemos preparado para ti y que ésta llegue a ti con olor grato. Danos el privilegio de ser de bendición los unos a los otros y de expresar nuestro amor en Cristo Jesús. Rogamos que quienes hoy no pueden participar de este privilegio de dar, por falta de recursos, por falta de empleo, por favor, extiende tu mano poderosa sobre sus vidas. Concédeles provisión y dales el empleo que ellos necesitan. Lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. En la parte inferior de la pantalla aparece el número de cuenta de la iglesia para que usted pueda depositar su ofrenda. Hermanos, así llegamos a los avisos de la congregación. Queremos invitarlos para que se unan a la oración que se lleva a cabo a través de la plataforma Zoom todos los miércoles a las 8 de la noche. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 17, nos invita a orar sin cesar. Es un ejercicio muy bonito, orar los unos por los otros y poder vernos, aunque sea a través de medios digitales. Si estás interesado, por favor envía un email o un WhatsApp a nuestra hermana Josefina para que te llegue la invitación. Asimismo, nuestro pastor nos ha invitado a inscribirnos a los estudios que se llevarán a cabo y serán impartidos también de manera virtual a través de la plataforma Zoom por nuestros distintos hermanos de la iglesia. Recordemos que Timoteo 3, de los versículos 13 al 15, nos dice que los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pablo exhorta a Timoteo a que él persista en el conocimiento que le ha sido impartido de las Sagradas Escrituras desde la niñez, los cuales le pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Hermanos, los tiempos son malos. Hay una pelea por nuestras almas, por nuestras mentes. No te pierdas de este privilegio de estudiar con cada uno de nuestros hermanos que ponen a disposición el tiempo y el talento que nuestro Dios les ha concedido. Hermanos, así llegamos al final de este culto y les ruego que me acompañen a la oración de despedida. Precisamente vamos a Timoteo, abramos nuestras Biblias en Timoteo 3, versículos 16 y 17. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Padre, gracias porque hemos tenido el privilegio de dar culto a tu santo nombre. Gracias porque podemos conocerte. Tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro Dios. ¿A quién iremos, Señor, si no es a ti? Te ruego que nos des el ánimo y la diligencia para que cada padre de familia tome el rol que le corresponde en su casa, para que cada madre pueda ser la ayuda idónea de su esposo, para que los hijos quieran honrar a sus padres, para que cada uno de nosotros en los distintos aspectos de nuestra vida, en cualquier lugar donde tú nos pongas y nos podamos desenvolver, reflejemos tu gloria, reflejemos el amor que hay en Cristo Jesús, que podamos compartir con el necesitado, con el afligido, con el angustiado, tu palabra, pero también la provisión material. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, bendecimos tu nombre porque eres nuestro gran Rey. Amén.